Bien, bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestro mensaje. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Vamos a hablar sobre los signos vitales de la vida cristiana. Signos vitales de la vida cristiana. No hay duda que en el momento más difícil en un hospital o en un sanatorio se viven cuando los médicos están atendiendo a un paciente que está luchando entre la vida y la muerte. En ese momento los médicos están muy pendientes de los signos vitales del paciente. Cuando los signos vitales se debilitan o desaparecen, ellos hacen todo lo humanamente posible para reactivar sus signos vitales, los cuales son lo único que les permite saber si el paciente sigue con vida. En la palabra de Dios nos declara que nosotros, por medio de Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Ahí en el versículo de Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oramos. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de poder estar acá, Señor, de poder hablar de tu palabra, principalmente el mensaje, Señor, que tenemos en esta mañana. Sabemos que es una semana especial para todo el pueblo de Dios, a recordar la muerte y la resurrección de Cristo, a recordar todo lo que pasó, Señor, en esta semana, que fue una semana para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Gracias, Señor, por eso, y gracias por aceptar nuestra petición de arrepentimiento y de vida eterna. Y hoy tenemos la recompensa de estar seguros que estamos en el cielo. Nuestro nombre está en el cielo. Pedimos tu bendición, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que esos signos vitales. Bueno, cualquiera que estuvo en un sanatorio, en un hospital, se habrá dado cuenta que muchas veces, si está internado, le vienen a tomar la presión, le vienen a tomar el pulso, vienen a pincharle el dedo, a ver cómo está. Y no vienen una vez, vienen a cada rato, y vienen a controlarte, y a controlarte, y a controlarte, a ver cómo estás, ¿no? A ver cómo es tu situación. Después lo apunta en una planilla y ese es el control que tienen los médicos sobre las enfermeras que fueron a tu cama y que te están apuntando cómo estás tú. Aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, dice que la palabra de Dios nos declara que nosotros por medio de Cristo hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que una persona que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador ya no está muerto, sino que la vida de Dios está en él. Vamos entonces a pasar al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, pasaje también ahí que nos habla sobre esta transición, porque es una transición. Nuestro nombre estaba en una situación de condenación, de pérdida, ¿no es cierto? Pero acá en este Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, salvos por gracia. Y nos dice, y Él os dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. La transición de la muerte a la vida. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando de los signos vitales de la vida cristiana. Y ese signo vital, ¿vieron cuando una persona ya no tiene signos vitales y se le hace el procesamiento para que reaccione, ¿no es cierto?, para que pueda volver otra vez a la vida, se le golpea el pecho, bueno, en fin, yo no sé esa maniobra, pero es importante que todos lo sepamos para poder salvar a algún alma que le está pasando eso. Y de repente esa persona vuelve a la vida. Estaba muriéndose, pero con esa maniobra de poder resucitarle, volvió. Y a veces los médicos, principalmente las ambulancias, entonces tienen un aparato para ponerle en el pecho, para que vuelva otra vez, es un electroshock que le hacen para que vuelva la persona a la vida. Y la mayoría de las veces tienen buenos resultados. Acá en este versículo de Efesios 2.1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya estaba condenado, ya estaba en la muerte, ya estaba su nombre fuera de la salvación. Pero gracias a Dios, el electroshock, diríamos nosotros, le dio vida a nosotros. Por lo tanto, así como el pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la respiración, la presión arterial, son los signos vitales de nuestro cuerpo, también en nuestra vida espiritual hay signos vitales que nos demuestran que ya no estamos muertos espiritualmente, sino que tenemos vida en nosotros, en Cristo Jesús. El Señor nos cambió el destino. Puso su nombre en el libro de la vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos. El que no reconoce a Cristo como su Salvador, el que no ha pedido al Señor salvación, dice la Biblia, y lo dice este versículo como lo dice en varios pasajes, está muerto. O sea, no tiene vida espiritual. No tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Vamos a ver nuestro primer signo vital. Filipenses, capítulo 1. Después de Efesios, dan vuelta 2 páginas, 3, y ahí está Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 y 23, hasta el 23. Filipenses, capítulo 1, versículos 21, 22 y 23. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación al versículo 1 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por medio del apóstol Pablo podemos ver la seguridad de alguien verdaderamente que tiene la esperanza, la confianza de que tiene un destino eterno con el Señor. Él dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, me voy con el Señor. Él está seguro que va a estar con el Señor, está asegurando su fe, tiene esperanza, tiene confianza que su destino está asegurado por medio de Cristo. De la misma forma, un cristiano que ha nacido de nuevo tiene la seguridad en su corazón de la salvación. Podríamos decir que el primer milagro que el nuevo creyente recibe, pues antes de recibir al Señor como Salvador,
esa persona no tenía seguridad de su destino eterno, tenía la seguridad que iba directo al infierno. Pero cuando recibe al Señor, esa misma persona puede tener la seguridad por la fe que al morir está con Cristo. Voy a volver a repetir lo que el apóstol Pablo escribía en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él estaba seguro en los dos lados. Si él estaba en la tierra para ayudar a la iglesia, y si se iba, estaba con el Señor. El primer signo vital de un cristiano es estar seguro que va a pasar con él después de la muerte. ¿Tienes seguridad de la muerte? ¿Tienes seguridad de tu salvación? El Señor nos asegura la seguridad de la salvación. Después de darnos la salvación, Él nos da la seguridad de la salvación. Y es tan importante una cosa como la otra. Nosotros en nuestros discipulados, nuestra primera o segunda lección es hablar de la seguridad de la salvación. Que nadie nos puede sacar lo que Dios nos dio. Si Dios nos dio la salvación, nadie nos puede quitar esa seguridad. Y esa seguridad viene a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que nos da testimonio, que nos recuerda que somos hijos de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá está bien claro, en el versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de la salvación aún nos da el Espíritu Santo a nosotros, y nos da seguridad de que nosotros no íbamos a perder esa salvación. Si tenemos seguridad en nuestra salvación, y si no tenemos nuestro destino eterno, como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, tenemos que pensar y examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. En 2 Corintios nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos si estáis en fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seamos reprobados? Yo creo que cada uno de nosotros es inteligente para pensar cuál es su situación espiritual. Tenemos que examinarnos nosotros mismos. No nos tiene que decir otra persona lo que nosotros tenemos que saber por nosotros mismos. Aún si no supiéramos examinarnos, si no supiéramos razonarlo, si no supiéramos cómo llegar, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarte, como hermanos mayores, como consejeros, te podemos ayudar a llegar a ese punto de entendimiento. Pero cada uno
tiene que saber en qué punto está parado. ¿Qué estamos hablando? Los signos vitales de la vida cristiana. Si tú estás seguro de la salvación, el primer signo es ese. Estás vivo en Cristo. Tienes seguridad en el Señor. La segunda cosa, o el segundo signo vital, está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Lo que va a decir este versículo, estos pasajes bíblicos, nos van a hablar de esto, que es el hambre y la sed por las cosas del Espíritu. Hambre y sed por las cosas del Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, estoy esperando, espero igual para que lleguen todos y podamos leerlo. Segunda de Pedro 2, 1, dice así hasta el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Me parece que me equivoqué. La primera. Dijiste primero. Primera, Primero. perdón. Estaba leyendo y digo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí vuelvo a repetir el título, el segundo signo, hambre y sed por las cosas del Espíritu. Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si verdaderamente hemos gustado la benignidad del Señor, es decir, si hemos experimentado personalmente su amor, su gracia, su bondad, por medio de la fe en Cristo, significa que tenemos nueva naturaleza espiritual. Si deseamos, si estamos ansiosos de escuchar la palabra de Dios, si anhelamos, si tenemos hambre de la palabra de Dios, si nos gusta, nos deleitamos en leer la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios, entonces significa que hay una nueva naturaleza en nosotros. El primer signo vital, ¿cuál era? La seguridad de que somos salvos. El segundo, que deseamos la palabra de Dios, que anhelamos escuchar la palabra de Dios, que buscamos espiritualmente qué es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que es el pan espiritual, su palabra es el pan espiritual. Lo que el Señor mismo respondió en Mateo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la tentación,
Satanás le dijo, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el signo vital también es alimentarse espiritualmente. Una persona que no se alimenta puede morir. Una persona que puede decir, voy a hacer ayuno hasta que pase tal cosa. Hay mucha gente que hace ayuno por diferentes motivos, ¿no? O no le gusta la comida. ¿A quién le gusta la comida del hospital? A casi nadie, ¿no? Muy poco. Como decía la abuela Paulina, cada vez que venga a visitarme, traiga un caldito honor, pero no le vaya a decir a la enfermera. Y se lo escondía, ¿no? Entonces cuando venía la comida, ella picaba el caldito honor y la comía. ¿No? La abuela allá en el hospital de clínica. Dice, me trajiste caldito honor, nos decía todo lo que yo. A nadie le gusta una comida insulsa, una comida que no alimenta. Pero si no nos alimentamos, estamos flacos, débiles, y el diablo puede hablar a nuestro corazón y nos va a ganar porque no tenemos preparación espiritual. El deseo que hoy sentimos en nuestro corazón por buscar las cosas de Dios, por el oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por hacer su voluntad, es un signo vital en nosotros. Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? El salmista tenía deseo de estar delante del Señor. Delante del Señor. ¿Quiénes de ustedes desean estar con el Señor, aunque sea un rato? Apartados, solos o con la familia, pero deseando estar en la presencia de Dios. Eso es el signo vital de que somos hijos de Dios. ¿Deseas estar leyendo la Biblia? ¿Deseas estar orando? ¿Anhela tu corazón estar con el Señor? Este deseo por las cosas de Dios que vemos en otros cristianos, que antes parecía una locura, la gente lo que hacía, no teníamos la vida del Señor nosotros mismos, por eso no podíamos comprender las cosas del Señor. Y la misma Biblia, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, no perciben las cosas del Espíritu porque son carnales. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no escucha a Dios, que no escucha los mensajes, que no sabe nada de la Biblia, que no viene a la iglesia, le parece que estos son unos locos, que se reúnen ahí y hablan de cosas que no las entendemos. Entonces se separa el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre o la mujer, ¿no? Hombre o mujer natural es una persona que no conoce nada de Dios, que no le amaneció el Señor en su corazón, que no tiene signos vitales de ser un hijo de Dios. Por esto, esa locura para nosotros es poder de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios, porque para los que creen, la cruz es bendito, lo que se salva. Esto es a nosotros el poder de Dios. Pero para los que no creen, es locura. Los que no creen, todo lo que dice la Biblia. Esta semana, por ejemplo, la Semana Santa, que se marca en el calendario en todo el mundo, si tú la definirías, ¿cómo la definirías tú ahora? La mayoría de los uruguayos, ¿qué hacen en la Semana Santa? Se van de vacaciones. O sea, no es Semana Santa, ¿qué es? Semana de turismo. Preparan sus cañas, su carpa,
se van a pasear, van a tratar de disfrutar, pero de Dios no saben nada. Ahora sí, el Viernes Santo no comen carne porque, ¿cómo que se dice? Es pecado. Es pecado. Pero sí hacen lo que quieren todo el año. Como si los va a salvar el no comer carne el viernes. Que no tiene nada que ver, la Biblia no habla nada de eso, es un invento de la Iglesia Católica. Tercer signo vital. Segunda de Corintios 5, 17. Díganlo de memoria. Claro, deben de saber. De modo que, si alguno está en Cristo, fuerte. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Tercer signo. Regeneración, restauración de la vida del cristiano. A partir de conocer a Cristo es una nueva persona. No puede seguir con los viejos pecados, con los viejos vicios, con los viejos pensamientos, con los viejos rencores, con los viejos odios. Eso se terminó. En el momento que conocemos a Cristo hay una raya que pasar. Y estamos en una etapa diferente. Las nuevas cosas. Y este signo es el signo más notable a nivel humano. El cambio de nosotros. Vamos a decir, era la pantalla, en la vidriera, si nosotros cambiamos. Porque es lo que ven los demás. En tu familia, por ejemplo, si tú cambias de actitudes, de conversación, y tus prioridades cambiaron, ya no tienes la prioridad de antes, de emborracharte, de tener vicio, de ir de juerga y todo lo demás. Ahora pasaste raya y tu deseo es estar en las cosas de Dios. Tu deseo es servir a Dios. Tu deseo es honrar a Dios. Tu deseo es cambiar tu vocabulario. Y ya las cosas del mundo no participan. Entonces el versículo de 2 Corintios 5:17 se cumple. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo dice la palabra de Dios en nosotros, está manifestando los frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Jesús lo dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son lo que los demás ven, lo que los demás observan de ti y lo que tú también te estás dando cuenta de que cambiaste, de que ya no eres la misma persona. A medida que vamos caminando en nuestra nueva vida, nos damos cuenta que lo que nos dice la palabra es una realidad. El apóstol Juan decía en 1 Juan, ya no tenemos que pecar. Hermanos míos, si pecamos le hacemos a Dios mentiroso, decía en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el nacimiento de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, ya no podemos vivir pecando, no podemos pecar sin ser entristecidos por el Espíritu Santo. Y eso también es un signo vital. Si pecamos, si no nos importa, ahí presten atención. Total, los demás lo hacen. Y podemos enumerar cristianos, pastores, vecinos. Podemos hacer una lista de personas que viven como quieran, entonces tú también vas a vivir como quieras. Acá la idea es estar delante de Dios. Y el signo vital de que tú eres un hijo de Dios es que tú ya no vives esa vida. Te alejas del pecado y de los que están pecando. Cuarto signo. Juan 14, 27. Juan 14, 27.
A veces cuando la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos, no sabemos ni por dónde arrancar, ¿no? No sabemos ni cómo examinarnos. Pero tenemos maneras de hacerlo. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este puede ser el versículo que nos declara una verdad espiritual. Alguien que tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, experimenta en su corazón una verdadera paz que solamente nuestro Dios la puede dar. Así que el cuarto signo vital es la paz en el corazón del creyente. Cuando hablamos de paz, ¿qué significa ese versículo? Solamente una persona que recibió a Cristo puede experimentar esa paz, como dice Romanos 5.1. ¿Qué dice Vicky? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados tenemos paz. Porque ¿qué pasa con el pecado? ¿No te acusa el pecado en la cabeza? ¿No te dice que estás haciendo algo mal? ¿No te dice que vivís entristecido, turbado? La turbación es lo peor que hay. ¿Qué significa turbación? Una revolución en tu cabeza, una revolución en tu vida. Estás turbado, no tienes paz. Estás intranquilo. Eso es un signo de que no están bien las cosas espiritualmente. En Filipenses dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Filipenses 4:6. Una persona que sabe tener a su Padre Celestial, que cuida de su vida, de sus necesidades, tiene esa paz, debe tener esa paz y debe experimentar esa paz. Solo una persona que conoció a Cristo como su Señor y su Salvador puede tener esa paz, esa esperanza de enfrentar el futuro. Decía el apóstol Pablo en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Signos vitales de la vida cristiana. Hermano, si tú estás viviendo estos signos vitales, si no estás muriendo espiritualmente, si no te tienen que rescatar como el médico o el enfermero rescatan a un moribundo, gloria a Dios. Estás viviendo la vida cristiana 100%. Estás en el verdadero camino. Por último, el quinto signo vital está en 1 de Juan 4, 7 y al 8, el amor por nuestros prójimos. 1 de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Solamente 4, 7 y 8 de 1 de Juan. Solamente una persona que ha experimentado el amor inmerecido de Dios por medio de Jesucristo puede amar a otra persona. Y cuando estamos hablando de amor, es compasión. Estamos hablando de misericordia, estamos hablando de paciencia, de esperarlo, de que conozca a Cristo como su Salvador.
¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y una persona que experimentó el perdón de Dios tiene corazón para perdonar a los demás. ¿Se acuerdan aquella parábola que decía que se le perdonó a uno mucho y su compañero le debía un poco y fue, dice, y lo ahorcó y le decía, ahorcándole en sus manos, págame lo que me debes? Y le debía muy poco, no lo mismo que él debía a su patrón. Y cuando el patrón se enteró, le dijo, yo te perdoné mucho y no fuiste capaz de perdonar a tu hermano. Entonces lo metió en la cárcel hasta que le pagara. Muchas veces pasa eso, que una persona que ha sido perdonada mucho no sabe perdonar a los demás. Quizás fue una ofensa, quizás fue una palabra, quizás fue una conversación, pero ahí florece el odio, el rencor, el pleito en el corazón de esa persona. Si tú has experimentado la gracia de Dios, ¿no tienes que perdonar al prójimo? Cuando el Señor hizo el ejemplo de aquel hombre que iba en el camino y fue asaltado y pasó el fariseo y el sacerdote y no le dieron asistencia, pero pasó el enemigo, el samaritano, dice que lo recogió, le curó las heridas, lo llevó a un hotel, le dijo al mesonero que se cure y que yo cuando vuelva te voy a pagar todo lo que él gastó. Ese fue el que se movió a misericordia. Y Jesús le preguntó, ¿quién es el que actuó como el prójimo? Y los discípulos dijeron, el samaritano. La mayoría de la gente son perdonados mucho, pero no saben perdonar. Y hay odio en el corazón, y hay rencor en el corazón. Y eso los destruye espiritualmente. Estoy hablando del quinto signo vital de un creyente. Saber amar y perdonar a quienes nos dañan. La palabra de Dios es clara, dice, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En conclusión, así como los médicos observan los signos vitales para confirmar que una persona está viva, también nosotros debemos examinar los signos vitales espirituales que confirman que nosotros estamos en Cristo, vivos para Él. Acá no se trata de religión ni de apariencia, sino de una vida transformada, guiada por el Espíritu Santo. Y estos signos, la seguridad de la salvación, el hambre por Dios, la regeneración, la paz verdadera y el amor por el prójimo, son evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. En conclusión y cerrando el mensaje, estos 5 signos vitales demuestran quién eres tú. Si estás viviendo como un cristiano, como un hijo de Dios, como un salvo, y de esta manera tenemos que continuar. No es que vivamos un día de esta manera y después los otros días no. No es que vivamos ese día porque estamos en la iglesia y en casa no. Es todos los días, en todo lugar, porque Dios nos está mirando y su Espíritu nos está observando. Y Él lo ve hasta lo más oscuro, escondido de la tierra. Y así lo dice la palabra de Dios. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Si subiere a los cielos, a las montañas, allí estás tú. Si fuera a la profundidad del mar, allí tú estás. Si fuera a una cueva, allí tú estás. En todo lugar estás tú, Dios. No te vas a esconder de Dios.
Tu vida espiritual es 100% toda la semana, de todos los días. Así que examina estos signos vitales, ve al médico celestial y muéstrate tal cual eres, y que Él te tome la presión, que Él te tome los signos vitales y cómo anda tu corazón y cómo están tus cosas espiritualmente. Y si hay algo que arreglar, arréglalo con el Señor. Él está esperando que tú vayas a Él. Si puedes arrodillarte, arrodíllate. Si no lo puedes hacer, no lo hagas, pero qué bueno sería que tú vayas al Señor, ¿no es cierto? Y que demuestres al Señor cómo estás tú. Y estés en buena relación con Dios. Tengas una linda relación con el Señor. Yo quiero estar seguro de que voy al cielo, y quiero estar seguro de que estoy con el Señor, y quiero estar seguro de que Él es mi Padre celestial, y que puedo ir a Él en cualquier momento, pero con la seguridad de la salvación. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Queremos pedirte que nos bendigas. Gracias por los que están con nosotros en esta mañana. Que tú, Señor, nos ayudes, nos bendigas para poder continuar en un camino cristiano, siguiendo tus pisadas y sabiendo qué signos vitales tenemos en nosotros, que los podamos manifestar. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.